Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de español y vamos a estar trabajando en un tema nuevo llamado redacción de textos. En la clase anterior estuvimos trabajando en lo que fue la redacción de cuentos. Este tema, ¿verdad? Está entrelazado con el tema anterior. Ya no solamente vamos a ver cuáles son los elementos que utilizamos para redactar un cuento, sino para redactar cualquier otro tipo de textos, ¿verdad? Y al redactar cualquier tipo de texto es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Lo mismo que con los cuentos hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ciertos elementos para poder realizar una buena redacción. Bien, definir el tipo de texto. Puede ser narrativo, argumentativo, informativo, opinión u otro. Estos tipos de textos los habíamos visto también en clases anteriores, donde decíamos que narrativo, ¿verdad? Son aquellos, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las historias, ¿verdad? Que vamos a narrar algo. Los tipos argumentativos, que son los que tratan, ¿verdad? De sustentar o de asegurar algún tema en específico. Habíamos dicho que trataban de convencer al lector, ¿verdad? De sustentar su punto de vista de la persona que escribe. Informativos, aquellos que nos dan, pues, como lo dice su nombre, alguna información, ya sea de prevención, sea de alguna noticia, ¿verdad? Nos informan sobre algún tema, ¿verdad? Y de opinión es aquella donde, pues, la persona que escribe da su punto de vista o su opinión sobre algún tema. Recuerden que no todas las personas piensan de la misma manera y puede ser un solo tema, pero cada uno me da una respuesta distinta y ese entonces sería un tema, un texto de opinión, donde cada persona expresa, ¿sí? Su idea sobre algún tema. Bien, también está el tema de decidir el tema principal. Este tema principal también lo trabajamos cuando trabajamos lo de la mesa redonda, ¿verdad? Que se escogía un tema. Bueno, vamos a hablar del tema de la contaminación, por ejemplo. Entonces, se escoge un tema y en vez de solamente dar nuestro punto de vista, pues vamos a redactarlo, vamos a escribir, complementar con ideas secundarias. Todo lo que nosotros pensamos, los vamos escribiendo. Bueno, yo pienso que pasa esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y vamos entonces redactando o escribiendo todo lo que nosotros queremos con respecto a ese tema. Dice que redactar un inicio, un desarrollo y un final al texto. Parecido como cuando uno redacta pues un cuento. Recuerden que en el inicio se da la introducción de qué vamos a hablar, de qué lugar se desarrolla pues esto, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario? El desarrollo es todo lo que queremos decir con respecto a ese tema y el final, ¿verdad? Es como nosotros queremos pues que termine, ¿sí? Ya la última parte. Expresar con claridad las ideas. Si yo estoy hablando pues de la contaminación, yo voy a hablar solamente cosas de la contaminación. No es que voy a empezar a hablar de la contaminación y termino hablando acá de una colección de carros, ¿verdad? O de unos patines rosas. Si vamos a hablar sobre un tema, tiene que ser sobre ese tema. Y lo que vamos a decir debe ser claro, o sea que cualquier persona que vaya a leer pueda entender de una vez qué es lo que usted está escribiendo. Usar un vocabulario correcto, ¿verdad? Palabras claras. Nosotros en segundo grado tampoco podemos usar palabras muy avanzadas porque van a decir, quizás no sabemos bien el significado de estas palabras. Entonces vamos a utilizar palabras, ¿sí? De nuestro uso diario, palabras que si Carlos las menciona, por ejemplo, Sheldry, Lucas, Aislinn, todos los demás las van a entender. ¿Sí? No tratemos de utilizar pues palabras muy complejas porque al final los demás estudiantes quizás no vayan a entender esas palabras. Yailenis, por favor. Gracias. Escribir párrafos y oraciones con sentido completo. Cuando les digo en sentido completo, me refiero a qué.
Recuerdan que en matemáticas, ¿verdad? Yo les digo que cuando se va a responder una pregunta, que si hablo de naranjas y voy a escribir la suma total de las naranjas cosechadas, no solamente es colocar el número, sino escribir en total se recogieron tantas naranjas, por ejemplo, ¿sí? Oraciones que tengan sentido. No podemos hablar de la basura y de repente escribimos la basura la guardamos en la casa, o sea, no tenemos, tenemos que especificar bien, mantener botes de basura para el reciclaje, uno de cada color, ¿verdad? En las escuelas, y que tenga sentido lo que usted está diciendo, porque a veces escribimos por escribir y al momento de leerlos, pues ni nosotros mismos sabemos lo que hemos escrito. Dice el siguiente, elegir si se utilizarán personajes reales o de fantasía, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que usted va a redactar. Si es algo ficticio, entonces ya usted tiene que ver si es un personaje ficticio o es un personaje real. Cuando me refiero a un personaje real, lo que yo voy a escribir, yo voy a decir, bueno, a Briana le sucedió tal cosa y empezamos a hablar, ¿verdad? Y Briana entonces es real, no es imaginario ni falso. Entonces tenemos que decidir también esta parte. ¿Quién es el protagonista pues, de esta redacción? Si va a ser real o ficticio. También tenemos un corto ejemplo aquí y dice, Diego observó algunos animales en cautiverio. ¿Qué quiere decir cautiverio? Pregunto, ¿quién levanta la mano? ¿Quién responde? ¿Qué quiere decir cautiverio? ¿Mm? El sufrimiento. El sufrimiento. A ver, Fernando, ¿qué quiere decir cautiverio? Encerramiento. Fernando. En un zoológico. Ajá. Animales que tenemos, ¿verdad? Son animales salvajes que están en cierto lugar y no están en su hábitat natural. Póngase que en un zoológico pues tienen en cautiverio a un gorila, ejemplo, a un tigre que esté en rehabilitación, o sea, que se esté curando de algo que le haya sucedido, ¿verdad? Entonces, cuando los tenemos en un lugar que no es su área de desarrollo, o sea, su hábitat natural, que esté en la naturaleza donde tiene que estar, eso quiere decir en cautiverio. Sigo. Diego observó algunos animales en cautiverio y se preocupó mucho. Él considera que los animalitos deben vivir libres, así que escribió un mensaje de lo que pensaba para compartir su opinión con las personas. ¿Sí? Bien, vamos a leer ahora el siguiente mensaje, que fue lo que escribió Diego con respecto a lo que había observado de los animales en cautiverio. Quisiera que todos los animales fueran libres, que pudieran correr por la selva y vivir con sus familias en la manada. Los animales necesitan de la naturaleza para estar bien, ya que en cautiverio se ponen tristes. Debemos protegerlos y evitar mantenerlos encerrados o maltratarlos. ¿Sí? Póngase que esta es la opinión de Diego para que las demás personas, ¿verdad? Puedan tomar conciencia también de lo que él observó, mantener los animales encerrados en un lugar que no es el de la naturaleza donde ellos corresponden, ¿verdad? Es malo. En ciertas ocasiones se mantienen en cautiverio. ¿Por qué? Porque los cazadores tienden a lastimar o a matar a muchos de estos animales. Entonces las personas, ¿verdad? Protectoras de animales, rescatan estos animalitos y los llevan a un zoológico o a un hospital para animales, ¿verdad? Para que se puedan recuperar. Y después los devuelven pues a su hábitat natural. Dígame, Briana. Maestra, por ejemplo, los elefantes y los osos. Han matado a muchos elefantes y osos porque los cazadores le quitan los colmillos. Esos son los que lo hacen vivir. Y los osos le quitan la piel para hacer alfombra. Así mismo es. Gracias, Briana. Excelente.
¿Sí? Muy cierto lo que dijo Briana. Entonces, aquellos animales que los cazadores no llegan a matar, ¿sí? O le matan, póngase que está la mamá osa con sus osesnos, que son sus crías. ¿Qué pasa con esos animalitos? Quedan solos, ¿sí? Pueden morir de hambre porque no hay quien los alimente, porque la mamá osa es quien les suministra pues, alimentos a estos osesnos. ¿Y qué pasa? Los protectores de animales los rescatan, los llevan a ese zoológico, los crían por un tiempo hasta que ya ellos puedan alimentarse solos, ¿sí? Y por ese corto tiempo, pero no todas las veces pensamos que es positivo. Ellos al estar encerrados pues se ponen tristes, no quieren comer porque saben que están en un lugar que no es el de su hábitat natural y pues se sienten encerrados y ellos enferman, a veces se ponen hasta peor de cómo los protectores de animales los han encontrado. Bien, entonces ya vimos un poco los elementos que vamos a tomar en cuenta para realizar una descripción, una redacción de textos, ¿sí? En este caso, pues Diego hizo una de su opinión personal con respecto a lo que él había observado de estos animales que estaban en cautiverio. Bien, en la página 221 estamos observando dos imágenes en la parte superior. ¿Qué objetos observamos aquí? Manitos arriba, Andrea. Andrea. Las dos cosas. Bueno, tres. La primera es que un día, de hace tiempo, yo vi un video de así de animales maltratando y que los salvaban. Yo vi un video que esos videos me hacen llorar a veces, entonces yo vi un video que mataron a la mamá con todos sus cachorritos, que sería un lobo. Una loba mató a todos sus cachorritos, pero solo sobrevivió uno, porque los cazadores mataron a todos los demás cachorritos y mataron a la mamá y solo sobrevivió un cachorrito lobo. Entonces, una persona que fue por ahí lo encontró y lo salvó y se lo llevó a la casa. Para cuidarlo. Ajá, y la segunda es que también matan a los lobos, a las ovejas. También matan Sí. a los lobos y a las ovejas porque con ellos hacen abrigos y todo eso. Y la tercera, eso se llama maltrato animal. Maltrato animal, ¿sí? Muy bien, gracias Andrea. Bien, Carlos, ¿qué elementos o qué imágenes observamos en la página 221 en la parte superior? Una Mac Ajá. y Y un un celular, un teléfono. Bien, dice aquí las indicaciones, escribe un texto sobre las características. ¿Qué son o cuáles son las características de estas dos imágenes, de estos dos artículos? ¿Cuáles son las características? ¿Quién me dice aquí? ¿Cuáles son las características? ¿Maciel? Para enviar mensajes y para hacer llamadas. Ok, muy bien. Se utiliza para realizar llamadas. Muy bien. Yacid, ¿qué más? Para enviar mensajes. ¿Qué otras características tienen? Yo puse Yacid. la computadora puede que demos clases. La utilizamos para dar clases. Muy bien. Yailenis. Maestra, yo puse, el celular sirve como un medio de comunicación con aplicaciones, ejemplo, WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook. Excelente, muy bien. ¿Sí? Aunque yo no observe esta imagen, ¿verdad? O pueda observar físicamente este elemento, solamente con escuchar las características ya yo me doy cuenta de qué estamos hablando. Con la descripción que me dieron ahorita, esas características ya yo puedo decir, bueno, estamos hablando de un celular. Y si me refiero a lo que me dijo Yacid, que me mencionó que lo utilizamos para dar clases virtuales, yo puedo decir, podemos navegar en internet, podemos utilizarlo pues
para enviar y recibir correos. Puedo decir es rectangular, es delgada, no tiene mucho peso, es color gris, tiene una pantalla grande. Todas esas características ya me hacen pensar que están hablando de una computadora, ¿verdad? Entonces, las características es las cosas que nosotros podemos observar de cierto elemento o un objeto. ¿Sí? Lo que yo puedo ver de esto. Entonces vamos redactando, vamos escribiendo todo lo que ustedes pueden ver de cada uno de ellos. Tiene teclas, en esas teclas tienen números, el celular tiene una pantalla pequeña, es color en negro con azul, y van a ir escribiendo pues todas estas características, ¿sí? También pueden colocar para qué lo utilizamos, ¿verdad? Y así vamos entonces redactando este texto según lo que observamos en las imágenes.